En una tierra lejana, un viajero caminaba de un pueblo a otro, atravesando el desierto bajo el sol radiante que todo lo quemaba. Su único compañero de viaje era su camello, que cargaba todas sus pertenencias. A pesar del cansancio, el viajero no paraba en su caminar, porque quería llegar pronto a su destino. Había avanzado ya un buen trecho, y en ese caminar tenía que pasar cerca de unas enormes rocas, sin imaginarse que en ellas se escondían unos ladrones para asaltar a los viajeros. Cuando pasaba cerca de las rocas, los ladrones saltaron sobre él y lo atacaron. Sorprendido, trató de defenderse, pero como eran 2 contra 1, el viajero llevó la peor parte. Lo golpearon hasta dejarlo muy mal herido. Al verlo tirado en el suelo, los ladrones le quitaron todo lo que llevaba y sin importarles nada huyeron dejándolo abandonado a su suerte. Lo habían golpeado tan fuerte que no podía ni pararse para continuar su camino. Así que quedó tirado en medio del desierto, bajo el sol de aquel día. Casualmente pasaba por el desierto un señor sabio que sin darse cuenta se tropezó con el hombre herido. El viajero despertó y casi sin poder hablar decía: «¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor!». Pero el sabio, asustado al ver al hombre tan mal herido, pasó por su costado y siguió su camino. Un buen rato después, a lo lejos apareció un doctor de la ley, un hombre que tenía muchos conocimientos. El doctor vio al herido desde lejos. Se acercó a él mientras que el herido le pedía: «¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda!». Pero el doctor de la ley llevaba muchas cosas consigo y pensó que tendría que dejar algunas para llevar al herido. Así que dando media vuelta pasó al costado del hombre y siguió su camino. Pasaban las horas y el herido iba sintiéndose cada vez peor y peor. El sol quemaba cada vez más y el dolor de las heridas era tan fuerte que el hombre se desmayó. De pronto apareció a lo lejos un hombre del pueblo de Samara, aquel que llaman samaritano, y al ver al viajero malherido, aceleró su paso. El samaritano se acercó y le preguntó: «¿Qué es lo que te ha pasado?». El viajero, casi sin poder hablar, decía: «Unos ladrones me han golpeado y me han quitado todo lo que llevaba». Así el samaritano sintió compasión del herido. Sacó un poco de agua y se la daba para que bebiera, mientras que con un paño trataba de limpiar sus heridas, las curaba con aceite y les ponía unas vendas encima. El samaritano, al ver al hombre tan herido, pensó: «No puedo dejarlo acá, en medio del camino. Tengo que llevarlo a un lugar seguro». Así, a pesar de tener muchas cosas como el doctor de la ley, el buen hombre samaritano hizo un espacio sobre su camello y puso al herido encima, mientras que él caminaba jalando el camello. Así los dos empezaron la marcha. El camino no era corto, y el samaritano se cansaba y cansaba de tanto andar, pero sabía que tenía que ayudar a este viajero desconocido que estaba muy mal herido, a ese que veía como su prójimo.
Así que siguió caminando y solo paraba para atender al herido. Cuando el sol ya estaba por ocultarse en el horizonte, por fin llegaron a una posada. El samaritano bajó al hombre herido y lo llevó a un cuarto. A pesar del cansancio, lo seguía atendiendo y curando. No puedo dejar a este hombre herido. Tengo que acompañarlo hasta que esté bien, pensaba el samaritano. Cuando el hombre estuvo ya dormido y sereno, el buen samaritano se fue a descansar. A la mañana siguiente, muy temprano, el samaritano se despertó y fue a ver cómo se encontraba el hombre herido. Vio que descansaba tranquilamente y que se estaba recuperando, así que alistó sus cosas, fue donde el posadero y sacó de su bolsillo 2 monedas de mucho valor para pagar todos los gastos, y le dijo al posadero: «Cuida de este hombre, y si gasta algo más, a la vuelta de mi camino te lo pagaré». Así, el buen samaritano cogió su camello y siguió su camino, sabiendo que había ayudado a este hombre que era su prójimo. Porque tu prójimo no solo es tu familia o tus amigos, tu prójimo también es esa persona que no conoces o ese niño que te pide ayuda. Por eso, cada vez que veas a alguien que necesite ayuda, no dudes en darle la mano y ayudarlo, porque Dios ve las cosas buenas que haces y se alegra mucho con los que ayudan a su prójimo. Porque vemos en la mitad de la calle algún anciano, o observamos que de pronto no tanto un anciano sino un adulto que necesita cruzar la carretera. Entonces de esta manera nosotros podemos colaborar. No ciertamente cuando siempre hay una persona herida o cuando ya está casi de pronto al borde de la muerte o cosas así. Podemos también nosotros ser amables, ser cariñosos de otra forma, que es colaborándole a las demás personas. Cómo nosotros también podemos colaborar en nuestra casa, haciendo favores, haciendo mandados, sin necesidad que te den algo a cambio. Solo Dios sabe cómo te puede de pronto recompensar esas cosas que haces de buen corazón a las demás personas. Nosotros en el video pudimos observar que esa persona que ayudó a ese hombre le trajeron muchas bendiciones, ¿cierto? Entonces, de esta manera, nosotros también tenemos derecho a ser buenas personas con otras personas, cabe resaltar, que lo necesitan. También podemos ayudar a nuestros padres, como por ejemplo, ustedes los niños, cuando juegan en su casa, recuerden que tienen una serie de juguetes, ¿cierto? Bueno, estos juguetes, así como ustedes los sacan, también tienen que recogerlo. Esas son acciones buenas. ¿Por qué? Para que de esta manera su mamita o la persona que está en la casa colaborándole no se canse. De esta manera nosotros podemos concluir de que es de buena, o sea, es muy bueno poder compartir y poder ayudar a las demás personas, ya que eso lo ve nuestro Dios y por ende podemos recibir muchas bendiciones. Chao. Bueno, después de ver la historia del buen samaritano, nosotros podemos comprender algo muy sencillo y es lo siguiente. Cuando cualquiera persona se encuentra en alguna situación que nosotros podamos ayudar, tenemos que hacerlo, ¿ya? Porque eso Dios lo está observando. No podemos hacer como hicieron esas 2 personas que dejaron a ese pobre hombre ahí tirado, ¿ya? Porque ese pobre hombre necesitaba en ese entonces de su ayuda.
nosotros también podemos colaborar con las demás personas. ¿En qué sentido? En la vida cotidiana siempre se nos van a presentar muchos casos. Por ejemplo, uno de estos casos, bueno, en esta historia nosotros pudimos observar que estos casos vienen ya desde hace mucho tiempo, cuando Jesús existía. Esto quiere decir de que como estamos en la actualidad no lo podemos hacer. No, eso viene desde hace mucho tiempo atrás, y que nuestro Jesús, el Hijo de Dios, nos está enseñando a servirle a las demás personas. Si nosotros observamos en la historia, esta historia ocurre muchos años atrás y ocurre en Israel, en la tierra de Dios. También podemos observar de que esto ocurrió en una tribu con unos ciertos de personajes, ¿ya? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Nosotros, las personas, tenemos que colaborar entre nosotros mismos, porque de esta manera Dios nos bendice a cada uno de nosotros, bendice a nuestra familia, ¿cierto? Tenemos que saber compartir con nuestros compañeritos. A nosotros ingresar a nuestro colegio, Dios es muy importante resaltar que es algo súper maravilloso compartir con otros compañeritos, porque a veces en las familias hay personas que de pronto no tienen el mismo valor económico y no le puede dar una merienda a su niño. Pero como ustedes son niños súper espectaculares, súper sensacionales y que les gusta compartir, ustedes comparten su merienda. Esto es un ejemplo claro que también podemos observar en nuestro día a día, que podemos nosotros ayudar a otras personas con este medio, ustedes los niños. Y nosotros los profesores también podemos hacerlo con ustedes, entre ustedes también y nosotros con los profesores. Entonces, mis niños, esto es una enseñanza que les queda súper clara para que ustedes puedan compartir con las demás personas sin recibir absolutamente nada a cambio. Todas las cosas tenemos que dejárselas a Dios, porque Él es el único que nos recompensa con bastantes bendiciones. Entonces, mis niños, espero les haya agradado esta parábola del buen samaritano, hecho por Jesús para nosotros, para poder nosotros comprender y entender la importancia de brindar ayuda a las demás personas. Chao.